Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día a todos. Buen día. Ya vamos a comenzar nuestra clase. El día de hoy vamos a comenzar un tema bien bonito, ¿no? Y tal vez, ¿no? El más importante, porque vamos a aplicar aquí, ¿no? Todo lo que hemos estado estudiando en este capítulo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre optimización, ¿ya? Optimización es una área de la matemática bien interesante. Yo en particular me dedico un poco, ¿no? A esto. Entonces, bueno, la optimización es un proceso para hallar valores extremos de una función, ¿ya? O sea, la optimización halla puntos máximos y mínimos, ¿no? De un cierto tipo de problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Quiero minimizar, por decir, el tiempo, ¿no? Con el que voy, digamos, a Coroico, ¿no? Y tal vez sujeta a ciertas restricciones, digamos, ¿no? Solo tengo esta cantidad, digamos, de gasolina, qué sé yo, ¿no? Entonces tengo que encontrar, ¿no? La solución a este problema, ¿no? Pero para eso modelo, ¿no? Digamos, tal vez, ¿no? Mi función, ¿no? Envuelta en este problema, ¿no? Que inicialmente está con palabras, pero lo puedo modelar, o sea, las palabras las puedo transformar, ¿no? A una función, ¿no? Y, digamos, las restricciones, digamos, de que tengo solo cierta cantidad de gasolina, también la puedo, ¿no? Traducir, ¿no? Con un lenguaje matemático, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La optimización se trata de eso, ¿no? Optimizar algo, ¿no? Que quiere decir ya sea maximizar algo o minimizar algo. ¿Ya? Entonces es tratar de encontrar, ¿no? Los máximos mínimos de cierta función, ¿no? Entonces, en el caso de una variable, nosotros, ¿no? De cierta forma ya hemos estudiado, ¿no? En cálculo 1, hemos ido estudiando qué pasa cuando solamente tenemos una variable, ¿no? Entonces ahí solamente era importante trabajar, estudiar con los valores extremos locales, los valores extremos globales, ¿no? O sea, la palabra local, como el nombre les está indicando, ¿no? Es sobre cierta región, una partecita, digamos, ¿no? Local, ¿no? En una vecindad, ¿no? Y la palabra aquí, ¿no? Global, ¿no? Que está inmersa en esta parte de valores extremos globales, como su nombre también lo indica, ¿no? Global, o sea, de forma universal, ¿no? En todo un conjunto, en todo un entorno. O sea, es eso, ¿no? O sea, solamente seguir, ¿no? Lo que nos indican estas palabras, ¿no? Local, ¿no? En una pequeña región y global, digamos, en toda una región, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Nuestro foco es intentar generalizar, ¿no? Lo que hemos estudiado en cálculo 1 con una sola variable, inicialmente a dos variables, ¿no? Tal vez, ¿no? Esta idea de dos variables la vamos a traducir, ¿no? A tres variables, cuatro variables, n variables, ¿no? Porque todo se puede generalizar, ¿ya? Entonces, vamos a continuación a definir lo que es un valor extremo, pero en dos variables, ¿ya? Entonces, un valor extremo es un valor, ¿no? Como el nombre también nos está indicando, aquí un valor extremo es un valor, ¿no? Que vamos a darle el nombre de f de AB, ¿ya? F de AB, ¿no? Que tiene estas dos opciones, ¿no? Este valor extremo ser máximo o ser este valor extremo un mínimo, ¿no? Y como estamos, ¿no? ¿no? En el espacio, ¿no? Considerando solamente dos variables, ¿no? Entonces, como ya habíamos considerado antes, ¿no? Vamos a comenzar a trabajar sobre, ya no intervalos, ¿no? Como en R trabajábamos, ¿no? Con una variable trabajábamos, ¿no? Sobre intervalos. En R2 vamos a trabajar sobre bolas, discos, ¿ya? Bolas, discos y o vecindades también, ¿ya? Bolas, discos, vecindades, ¿no? Que también a veces le llamamos, ¿no? Entornos, ¿ya? Es un poco lento esto. Entornos, ¿no? Que están, ¿no? Alrededor de este punto AB, ¿no? Entonces, un valor extremo, nuevamente es un valor que puede ser un máximo, un mínimo, un, en un disco, ¿no? Que también a veces llamamos bola,
¿no? A veces llamamos vecindad, entorno, alrededor de este punto AB. Ya, alrededor de este punto AB. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos una pequeña ilustración, ya, de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos con dos variables, ¿no? Es decir, vamos a estar en el espacio, ¿no? Por eso aquí tenemos estas tres coordenadas, X, Y y Z. Ya tenemos estas tres ¿no? Coordenadas X, Y, Z. Y aquí no tenemos una función, ¿no? Que es prácticamente una superficie. Lo que están viendo aquí, ¿no? En café es una superficie, ¿no? Una superficie, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Nosotros queremos optimizar, ¿no? Queremos saber cuál es el máximo, ¿no? De esta función, de esta curva, ¿no? De esta superficie, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, ¿no? Entonces aquí intuitivamente, ¿no? Viendo la gráfica, ¿no? O sea, nosotros percibimos que el máximo, ¿no? Es este, digamos, ¿no? Este es un punto máximo, el que les estoy ahorita, ¿no? Resaltando. Es un punto máximo, ¿no? Pero en esta región, en esta pequeña región, ¿no? Porque si yo veo de forma global, digamos, universal, en realidad el más grande es este, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que este también sea un punto grande, ¿no? Máximo. Por lo menos en esta región que les estoy ahorita, ¿no? Como que sombreando, alumbrando en verde, ¿no? Es un máximo en este entorno que les estoy colocando. Pero, ¿no? A nivel global, ¿no? Este en realidad sería nuestro máximo, ¿no? Y nuestro mínimo, ¿no? Porque también tenemos que ver nuestros mínimos, ¿no? Entonces, un mínimo aquí a simple vista, ¿no? Delante de nuestros ojos sería este, que en realidad no coincide con un mínimo que está a nivel no regional y también no a nivel global, ¿no? O sea, este es un mínimo local, ¿no? Y un mínimo global, ¿no? Mientras que este solamente, ¿no? Es un máximo local, ¿no? Porque existe otro, ¿no? Que este sería, ¿no? El máximo global, ¿no? Y todo esto, ¿no? Como les decía, se trabaja sobre estos llamados discos, bolas, vecindades, ¿no? Alrededor de un puntito, ¿no? De nuestro puntito AB, ¿no? Este puntito AB justamente es este que está aquí, este negrito, este punto negro, ¿no? Entonces nosotros trabajamos sobre este punto AB, sobre así un entorno que le llamamos, como les he dicho, disco, ¿no? Este P, ¿no? Es en realidad, ¿no? El AB, ¿ya? El AB, ¿no? Y tiene cierto radio este disco, ¿no? Esta bolita, ¿no? Tiene, ¿no? Un centro, P tiene un radio R, ¿ya? Tiene un radio R. Entonces, es eso, ¿ya? Es eso lo que tenemos. Entonces, a continuación, ¿no? Vamos a comenzar, ¿no? A hablar sobre el llamado criterio de la primera derivada, ¿ya? Para encontrar valores extremos locales, ¿no? O sea, a continuación vamos a dividir esta parte de la optimización que les decía, ¿no? En dos partes, ¿no? Cómo encontrar valores extremos locales y cómo encontrar valores extremos globales, ¿no? Así como estos, ¿no? Cómo encontrar, ¿no? Los locales, que aquí, ¿no? Es el máximo local, el mínimo local, y luego vamos a hacer el estudio de cómo encontrar máximos globales, mínimos globales, ¿no? Vamos a hacer esa pequeña división. Entonces, inicialmente vamos a ver cómo encontrar los valores extremos locales, o sea, todo a nivel, digamos, regional, en pequeños entornos, o sea, no me interesa, digamos, estudiar todo, digamos, todo el espacio, ¿no? Solamente una pequeña región, ¿ya? Después vamos a encargarnos, ¿no? De estudiar todo el conjunto, digamos, todo el espacio, todo, digamos, en el R3, cuáles serían, ¿no? Nuestros globales, ¿no? Los máximos o mínimos globales, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? En esta primera parte de cómo encontrar los valores extremos locales, cómo encontrar máximos, mínimos locales, recordemos antes, ¿no? Algunos resultados que hemos visto en cálculo 1, ¿no? Yo sé que ustedes han visto, yo sé que ustedes han estudiado esta parte de punto crítico, ¿no? ¿Qué es un punto crítico? ¿No? Un punto crítico, ¿no? En cálculo 1 es un valor, ya en el dominio, ustedes también ya saben, ¿no? ¿Qué es el dominio de una función, ¿no? Simplemente es donde está definida la función, ¿no? Donde no tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Recordando rapidito, ¿no? En cálculo 1, cuando tenemos esta función aquí, ¿no? No sé, f de x igual a 1 sobre x, digamos, ¿no? Tenemos esta f de x igual a 1 sobre x. Entonces, su dominio, ¿no? Sus dominios son todos los reales, ¿no? El dominio de F son todos los reales, excepto alguien, ¿no?
¿no? Son todos los reales excepto el 0, ¿sí? Porque, o sea, si el x es igual a 0, entonces yo tendría, ¿no? División entre 0, ¿no? Y eso no está permitido. Además, ¿no? Si es que nosotros vemos su gráfica, ¿no? Aquí, ¿no? Su gráfica, nos ponemos a graficar, ¿no? En una variable, ¿no? En el plano, ¿no? Su gráfica es más o menos esto, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, se extiende, pero nunca va a tocar el eje X. El eje Y en realidad, ¿no? El eje Y, pero el eje Y prácticamente, ¿no? Es esta recta X igual a 0, ¿no? Entonces, ¿no? Esta gráfica, ¿no? Que lo voy a colocar mejor en verde, ya la gráfica del 1 sobre X, ¿no? Es esta su gráfica. ¿Ya? O sea, se extiende hasta allá, o sea, hasta arriba, ¿no? Pero en realidad nunca va a tocar el eje Y, o sea, es decir, el X igual a 0, ¿no? Y por aquí también, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? O sea, nunca va a tocar el eje aquí Y, o sea, el X igual a 0, ¿no? Más o menos esta es su gráfica, ¿no? Entonces, es eso, el dominio, ¿no? Son todos los reales menos el 0, ¿no? Entonces, un punto crítico, volviendo a esto, ¿no? Un punto crítico es un valor, ¿no? En el dominio, ¿no? Les estaba diciendo, ¿no? Que es el dominio, recordando un poco, ¿no? Un punto crítico es un valor en el dominio en que su derivada es 0, ¿ya? Es 0, ¿no? Donde la función o donde la función no es diferenciable, ¿no? Entonces nosotros tenemos que un punto crítico es un valor en el dominio en que su derivada es 0, ya lo voy a colocar aquí en azul, su derivada es 0 o donde la función no es diferenciable, o sea, donde no existe la derivada, ¿no? O sea, matemáticamente hablando, ¿ya? Así, ¿no? Con símbolos, ¿no? Para no complicarnos la vida, un punto A es crítico si, ¿no? La derivada de f en este puntito A es 0 o, ¿no? Como nos decía aquí, ¿no? La segunda opción, donde la función no es diferenciable, es decir, donde no existe la derivada de f en el punto A, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Recordando también, esta era una definición, ¿no? De cálculo 1. Es una definición, ¿ya? Y pues un teorema, ¿no? Un resultado importante es el resultado de Fermat, que nos dice, ¿no? Si f de a es un valor extremo local, ¿no? O sea, si yo tengo ese dato, ¿no? De que f de a es un valor extremo local, entonces a es un punto crítico. Ya, es un punto crítico. Entonces, este resultado de Fermat realmente es muy, muy importante, ¿no? Es un primer criterio, ¿no? Para encontrar los puntos críticos, ¿no? O sea, ¿cómo encuentro puntos críticos? Cuando yo tengo que f de a es un valor extremo local, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? En este resultado de Fermat, ¿ya? En este resultado aquí, ¿no? De Fermat, nosotros tenemos lo siguiente, ¿ya? Nosotros tenemos, ¿no? La recta tangente, ¿no? Hablamos de la recta tangente, ¿ya? O sea, si existe, porque no siempre va a existir la recta tangente, ¿no? Si la recta tangente existe y es horizontal, ¿no? Fíjense, imagínense una recta horizontal en x igual a A, ¿ya? En x igual a A, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener, no? O sea, se puede esperar un resultado similar, ¿no? También en dos variables, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Porque hasta ahorita lo que les he hablado solamente, ¿no? Es en una variable, ¿no? Una variable, ¿no? Pero podemos intentar pensar qué pasa con dos variables, ¿no? Entonces vamos a encontrar en realidad un resultado parecido, ¿no? Al que hemos encontrado aquí de Fermat en cálculo 1, solo que en este caso ya no vamos a hablar de recta tangente, ya no vamos a hablar de recta tangente, sino pues vamos a hablar de plano tangente, ¿no? O sea, en cálculo 1 hablábamos de recta tangente, ¿ya? En cálculo 1 hablábamos, ¿no? De recta tangente, ¿ya? En realidad no es aquí, ¿no? Y igual a A, ¿ya? De recta tangente, ¿no? En cálculo 1, recta tangente, pero ahora en dos variables, ¿no? Que estamos en cálculo 2, pues vamos a hablar de plano tangente, ¿ya? Plano tangente que también debe ser horizontal, ¿no? Entonces aquí tenemos un tipo de versus, ¿no? O sea, en cálculo 1 estudiábamos, ¿no? Aquí, ¿no? El plano, ¿no? Aquí, ¿no? XY, el plano XY, ¿no? Teníamos esta curva, ¿no? Esta función en solamente una variable, ¿ya? Entonces, nosotros agarrábamos este puntito, agarrábamos su recta tangente, ¿no? A este punto, y ahí encontramos el máximo local.
¿sí? Ahora en cálculo 2, ¿no? Dos variables o tres variables, n variables, podemos generalizar esta idea, ¿no? O sea, vamos a estar ya no trabajando en el plano, sino en el espacio, ¿ya? X, Y, Z, y ya no vamos a estar trabajando, ¿no? Sobre esta, aquí función, sino, en una variable, sino sobre esta función en dos variables, o sea, una superficie, ¿ya? Y tenemos este puntito, ¿no? Por el cual va a pasar ya no una recta tangente, sino un plano tangente, ¿ya? Como están viendo, ¿no? Un plano tangente que también lo toca en un punto, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, esta recta toca solamente el punto, a esta función en un punto. Este plano tangente también toca a nuestra superficie en un punto, ¿ya? Entonces, este es el plano tangente. Ya no trabajamos sobre rectas tangentes, sino sobre planos tangentes, y aquí vamos a encontrar nuestro máximo local, ¿no? Entonces, las rectas, ¿no? Tangentes o planos tangentes son horizontales, ¿ya? Son horizontales y, ¿no? En un extremo local, ¿no? Justamente, ¿no? En este máximo local, en este máximo local, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a hablar sobre la ecuación, la ecuación del plano tangente, ¿ya? Entonces, la ecuación del plano tangente a esta superficie, ¿no? A esta función de dos variables, ¿no? Que depende de X y Y, ¿no? ¿No? La ecuación del plano tangente, ¿no? A esta Z, en este punto AB, va a estar dada por esta, ¿no? Habíamos visto, ¿no? En algún momento, tal vez, ¿no? En alguna clase pasada, que la ecuación de plano tangente, ¿no? Entonces, si no se acuerdan, ¿no? Entonces ahora no es un buen momento para grabarla, ¿no? Grabar la mente, tenerla en cuenta. La ecuación de plano tangente a Z en este punto P está dada así por esto, ¿no? Como Z igual a f de AB más la derivada de f con respecto a este X, ¿no? Con respecto a este X. Aquí, ¿no? Con respecto a X en el punto AB multiplicado por X menos A, más la derivada parcial de F con respecto ahora a Y en el punto AB multiplicada por el Y menos B, ¿no? Entonces, esta es la ecuación del plano tangente, ¿ok? Entonces, el plano tangente es horizontal, ¿no? Si aquí, ¿no? El plano tangente es horizontal si la derivada parcial de F con respecto a X y la derivada parcial de F con respecto a Y son ambas cero, ¿ya? Son iguales e iguales a cero. O sea, aquí, ¿no? Vamos a esta información, sustituirla aquí, ¿no? En la ecuación de plano tangente a Z. O sea, vamos a eso, ¿no? Reemplazar estos datos aquí en esta ecuación, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues, nosotros vamos a tener, ¿no? Que aquí, ¿no? La derivada parcial de F con respecto a X es cero, ¿no? Esto es cero. Ya, aquí, ¿no? Luego, la derivada parcial de F con respecto a Y, esto también es cero. Entonces, ¿qué me va a quedar, no? O sea, se están anulando prácticamente todo esto, ¿no? El segundo término, ¿no? Todo esto es cero. Toda esta parte también es cero. Entonces, el único que va a sobrevivir va a ser f de AB, ¿no? Entonces, el Z es f de AB, ¿no? Con esta información, ¿no? O sea, como estábamos ya viendo, ¿no? En la gráfica, ¿no? Como estamos viendo ya en la gráfica, pues la recta tangente, el plano tangente son horizontales, ¿no? Entonces, el plano tangente, ¿no? Es horizontal si se da esto, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x con respecto a y es cero. Entonces, sustituyo eso aquí y me da aquí, ¿no? Que z simplemente es AB, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esto, ¿no? Z es igual a f de AB. Y esto, esta pequeña ecuación, ¿ya? Nos lleva a una definición de punto crítico, ¿ya? Pero ya no solamente en una variable, ¿no? Como estábamos aquí recordando, ¿no? Una definición de cálculo 1, ¿ya? ¿No? Aquí, ¿no? O sea, aquí estábamos recordando la definición de punto crítico, pero para una variable, ¿no? Entonces, ahora lo que yo quiero es encontrar una definición de punto crítico, pero para dos variables, ¿no? Inicialmente. Entonces, este pequeño z igual a f de AB me va a dar las luces, ¿no? Para tener una definición de punto crítico, pero ahora en dos variables, ¿no? Donde tenemos, ¿no? Que considerar eso, ¿no? Las derivadas parciales, ¿no? Con respecto a las dos variables, ¿no? X y Y, ¿no? Que
¿no? Una o ambas, ¿no? Pudieran no existir, ¿no? Porque no siempre existen las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, con esto nosotros aquí, ¿no? Formalmente damos esta definición, ¿no? Un punto P del dominio, ¿no? De la función en dos variables se llama punto crítico, si, ¿ya? Aquí, ¿no? O sea, tenemos la derivada parcial de f con respecto a x es 0 o no existe, ¿ya? Y aquí hay un y, fíjense bien, ¿no? O sea, un y, o sea, que sí o sí tiene que pasar, ¿no? O sea, tiene que pasar este punto aquí, ¿no? Este primer punto y también tiene que pasar este otro punto, ¿ya? O sea, pero aquí, ¿no? En el primer punto, o sea, la derivada parcial de f con respecto a x es 0 o no existe, ¿ya? Y la derivada parcial de f con respecto a y es 0 o no existe, ¿ya? Entonces, es más o menos parecido a lo que nosotros teníamos antes, ¿no? Aquí, ¿no? En la definición de punto crítico para una variable, ¿no? Teníamos, ¿no? Que la derivada aquí, ¿no? En una variable, ¿no? Porque estábamos en R, era 0, ¿no? Era aquí esto 0, ¿ya? Porque es eso, ¿no? La recta tangente, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que pues la recta tangente es horizontal, ¿no? Entonces eso tiene que ser 0. O no existía, ¿no? O sea, esa era la definición de punto crítico. Cuando tenemos un punto crítico A, cuando la derivada, ¿no? En él es 0 o así, ¿no? No existe, ¿no? Esa era la definición de punto crítico en una variable, ¿no? Entonces, la definición ahora de punto crítico en dos variables se parece bastante, ¿no? Solo que como tengo dos variables, entonces tengo que considerar esas dos variables, tengo que considerar x, ¿no? Y tengo que considerar y, ¿no? O sea, la derivada, ¿no? Con respecto a x es 0, ¿no? O no existe, ¿ya? Y la derivada parcial, ¿no? Con respecto a y es 0 o no existe, ¿ya? Entonces, y al igual, ¿no? Que en cálculo 1 vamos a tener una versión del teorema de Fermat, pero para dos variables, ¿ya? Entonces, aquí el teorema de Fermat para dos variables me dice que si f de x, y tiene un máximo o un mínimo, ¿ya? En el P, en este punto AB, entonces este P es un punto crítico de f, ¿ya? Es un punto crítico de f, ¿no? Entonces, eso nos dice Fermat. En cálculo 1, ¿no? Recuerden que Fermat nos decía, si f de a es un extremo local, es decir, ¿no? Es un máximo o un mínimo local, entonces, ese, ¿no? Aquí, tiene un máximo o un mínimo local en a, entonces, ese a era, ¿no? Un punto crítico, ¿ya? Aquí sucede lo mismo, ¿no? Solo que extendemos, ¿no? Si f de x, y tiene un extremo local, es decir, un máximo o un mínimo local en, ya no a, sino AB, entonces ese AB es un punto crítico de la función, ¿no? F de x, y, ¿ya? Entonces, ese es nuestro teorema de Fermat ahora en dos variables. Ya, este es nuestro teorema de Fermat en dos variables. Entonces, usualmente, ¿no? Se trata con funciones, ¿no? A continuación, cuyas derivadas parciales existen. Y en tal caso, ¿no? Pues hallar los puntos críticos consiste en resolver simplemente estas dos ecuaciones, ¿no? A continuación vamos a ver ejemplos de cómo hallar puntos críticos y solamente, ¿no? Para hallar puntos críticos, lo único que ustedes tienen que hacer es aquí, ¿no? Resolver estas dos ecuaciones simultáneamente, o sea, es decir lo siguiente, o sea, van a formar como tipo un sistema, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resuelven simplemente, ¿no? Entonces vamos a resolver esto. Así, ¿no? Aquí. Solamente resolver este sistema. ¿Ya? Resolver este sistemita aquí, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x es 0 y la derivada parcial de f con respecto de y es 0, ¿no? O sea, para encontrar puntos críticos, lo único que tienen que es resolver este sistema, ¿no? Un sistema, ¿no? Que seguramente lo han estudiado, ¿no? Ya en álgebras, ¿no? En los cursos de álgebras. Entonces aquí, este problema nos dice lo siguiente, ¿ya? Este problema nos dice, pruebe que esta función, ya que están viendo, ¿no? De dos variables, tiene un punto crítico, ya me dice, ¿no? Pruebe que esta función tiene un punto crítico y es más, nos dice, no use la siguiente figura, ¿no? Que vamos a ver a continuación, para determinar si este punto
crítico que estamos queriendo estudiar es un máximo o un mínimo, ¿ya? Entonces, queremos eso, ¿no? Ver qué pasa, ¿no? Entonces, primero estudiamos, ¿no? Cómo es la gráfica de esta función, ¿no? 11x cuadrado menos 2xy más 2y cuadrado más 3y, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver, ¿no? Cómo es la gráfica. Aquí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Aquí 11x cuadrado menos 2xy más 2y cuadrado más 3y. Esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, ¿no? ¿no? Graficar, ¿no? Les decía que siempre intenten graficar porque una gráfica nos puede dar, ¿no? Bastante información. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ver quién más o menos puede ser su punto, ¿no? Máximo, su punto mínimo, ¿no? O sea, un punto máximo medio que no hay, digamos, ¿no? O sea, porque esto va a seguir creciendo hasta, ¿no? hasta arriba, eso también, ¿no? Hasta el infinito, pero sí puede haber un punto mínimo, ¿no? O sea, un punto mínimo sería más o menos aquí por abajo, ¿no? Aquí, ¿no? Un punto mínimo sería, ¿no? Estaría por aquí abajo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Este punto crítico que nos están dando, este punto crítico que nos están dando aquí, ¿no? A ver, ¿no? A estudiar, ¿no? Aquí nos dice el problema, nos está diciendo, ¿no? Aquí. ¿No? Pruebe que no tiene un punto crítico, ¿no? Pero por la gráfica yo ya sé que este punto crítico en realidad no va a corresponder a un máximo, ¿no? Porque, o sea, no hay máximo, ¿no? Pero sí va a corresponder a un mínimo, ¿ok? Sí va a corresponder a un mínimo, ¿no? Si ustedes se fijan, es más o menos así nuestra gráfica, ¿ya? Denme un segundito, por favor, ¿ya? Ya, entonces estamos por aquí, ¿no? Estamos por aquí. Y bueno, ya estábamos viendo su gráfica, ¿no? Que pues vemos que no tiene, digamos, un máximo, ¿no? Va a tener un mínimo en realidad, ¿no? Entonces, no sé qué ha pasado, o sea, aquí borro la figura, pero bueno, o sea, este punto crítico que queremos, ¿no? Saber quién es, en realidad va a ser un mínimo, no es un máximo, ¿ya? Entonces, vamos a eso, ¿no? Estudiar este puntito, ¿ya? Entonces, bueno, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos esta nuestra función. ¿Ya? Entonces vamos a calcular, ¿no? Sus derivadas parciales, ¿no? Porque tenemos dos variables, ¿no? X y Y. Entonces vamos a calcular sus derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y, ¿ya? Y luego vamos a igualar a cero, tal y como nos decía, ¿no? Aquí esta parte, aquí, ¿no? Esta parte nos decía, ¿no? Para encontrar los puntos críticos, ¿no? Solo tienen que resolver este sistema, ¿no? Y hacer la derivada parcial con respecto a X, igualar a cero, la derivada parcial con respecto a Y, igualarla a cero. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos eso, ¿no? Aquí la función, ya tenemos la función, entonces calculamos las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y igualamos a cero, ¿no? Entonces la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Con respecto a x, la variable importante ahora es x, solo me importa x, nada más x, entonces, ¿no? Todo lo que es diferente de x lo voy a considerar como constante y sus derivadas, ¿no? De las constantes son ceros.
¿no? Entonces aquí la derivada parcial, ¿no? De esto con respecto a x es 22, ¿no? 2 por 11, 22x. Aquí, ¿no? De esto con respecto a x va a ser 2y, ¿no? Negativo. Y bueno, esto va a ser 0, ¿no? Esto también va a ser 0, ¿no? Porque estoy derivando con respecto a x, ¿no? Como les decía, la variable importante es x, nada más x, ¿ya? Entonces lo igualo a 0. ¿Ya? Y luego, por otra parte, calculo la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora la variable importante va a ser y. Todo lo que es diferente de y va a ser considerado como constante. Entonces, esto no va a ser constante. La derivada de esta constante es 0. ¿No? Ahora, ¿no? Voy a derivar esto con respecto a y, que me da menos 2x, ¿no? Menos 2x. Luego esto, ¿no? Derivo con respecto a y, va a ser 4y. ¿No? Derivo esto con respecto a y, va a ser 3, ¿no? Y lo igualo a 0, no se olviden, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Derivamos, lo igualamos a 0. Y la primera ecuación, ¿no? Ya me da bastante información, ¿no? Cuando derivo y lo igualo a 0, cuando derivo con respecto a x y lo igualo a 0. Entonces, esta ecuación me dice, ¿no? Que 22x, al final de cuentas, es 2y. 2y, ¿sí? Y de aquí puedo todavía, ¿no? Sacar mitades, ¿no? O sea, puedo dividir entre 2, ¿no? El lado izquierdo, ¿no? Entonces divido entre 2, el lado izquierdo me va a dar 11, divido entre 2, el lado derecho me va a dar y, ¿no? Entonces yo tengo que y es 11x, ¿no? Entonces, esta información, ¿no? De que y es igual a 11x, ¿ya? Lo vamos a sustituir en esta segunda ecuación. ¿Ya? O sea, voy a aquí, ¿no? Escribir la segunda ecuación, menos 2x más 4y más 3 igual a 0, ¿no? Escribimos eso. Entonces, en lugar de este y, ¿no? En lugar de este y, yo voy a colocar 11x. ¿Ya? Voy a colocar aquí 11x. Entonces, si se fijan, yo ya tengo pues una ecuación en términos de x, ¿no? Donde pues tengo una ecuación con una variable, ¿no? Y es fácil resolver, encontrar esta variable, ¿no? Entonces vamos a resolver, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? 4 por 11, ¿no? 44x. Y luego aquí, ¿no? Voy a hacer menos 2 más 44, eso es 42. Este 3, ¿no? O sea, yo quiero encontrar x, entonces este 3 me está como que molestando, lo voy a llevar al lado derecho y voy a tener menos 3. Y luego este 42 también me está molestando, ¿no? Voy a, en realidad aquí, ¿no? Multiplicar todo por 1 sobre 42, ¿no? Ay, aquí no voy a multiplicar todo. Ay, no sé qué pasa, está un poco lento esto. Ahora sí, ya, esto voy a multiplicar todo sobre 1 por 42, ¿no? Entonces así el lado izquierdo, solamente en el lado izquierdo me va a quedar x, ¿no? Y en el lado derecho me va a quedar menos 3 sobre 42, ¿no? Entonces hago 3 entre 3 es 1. 42 entre 3, ¿no? ¿Cuánto es 42 entre 3? Es 14, ¿no? 14. Entonces, x había valido menos 1 sobre 14. Entonces, como ya tengo x, voy a sustituir, ¿no? Voy a sustituir este valor aquí, ¿no? En esta y, ¿no? Entonces, ya tengo x, ¿no? Entonces, y dice que es 11 veces x, ¿no? Pero ya tengo x, entonces, y, ¿no? Finalmente va a ser esto, ¿no? Va a ser 11x, ¿no? Pero x es aquí, ¿no? Menos 1 sobre 14. Y aquí pues el y va a ser menos 11 sobre 14, ¿no? Entonces he encontrado x y y, ¿no? Entonces mi punto crítico va a ser justamente, ¿no? X y y, ¿no? Entonces aquí, ¿no? X es menos 1 sobre 14 y y es menos 11 sobre 14. ¿Ya? Menos 11 sobre 14. Entonces, nosotros tenemos esto, chicos, ¿ya? El punto crítico que me estaba pidiendo encontrar el problema había sido este punto, ¿no? Y aquí, ¿no? En la gráfica, ¿no? Como ya estábamos viendo arriba, ¿no? En realidad, ¿no? El punto crítico corresponde a un mínimo, no puede ser un máximo, ¿no? Porque como les decía, ¿no? Las ramas, ¿no? De este tipo de paraboloide, ¿no? O sea, se disparan, ¿no? O sea, van a crecer, ¿no? O sea, este es un paraboloide. Así, ¿no? Este es un paraboloide, ¿no? O sea, que se va a disparar, digamos, ¿no? Se va a disparar. ¿Ya? Entonces tenemos eso, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces, deme un segundito, por favor, ¿ya?
Ya. Entonces, es eso, ¿no? El punto crítico, ¿no? Que es este, en realidad corresponde a un mínimo, ¿no? Que va a estar por aquí abajo seguramente, ¿no? En la gráfica de allá arriba, ¿no? Lo vamos a ver mejor, este puntito ya. Denme un segundo, vamos a aquí, ¿no? En esta gráfica, ¿no? Que medio que se ha borrado. No sé qué ha pasado, pero igual nos sale aquí, ¿ya? Entonces voy a dibujar ese puntito, el punto que acabamos de hallarlo, ¿ya? Entonces voy a dibujar este punto. Ups, no me sale, entonces voy a tener que escribir nomás, no da para copiar, ¿no? Era el punto menos, es que quiero un punto específico, ¿no? Entonces vamos a tener que dividir aquí, ¿ya? A ver, calculadora, ¿no? El punto era menos 1/14, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1/14? Es 0,07, ¿no? 0,07. Entonces, menos, ¿no? En realidad, menos 0,07. Sí, está bien, ¿no? Aquí es esto, ¿no? Menos un cuarto, ¿no? Menos 1/14, ¿no? Aquí no he puesto el menos, pero es, ¿no? Menos 1/14, eso me da 0,07, pero negativo, ¿no? Entonces, este es el primer punto. Y el otro punto es aquí, ¿no? Es 11/14, ¿no? 11/14, pero negativo, ¿no? Solo que no lo estoy notando aquí. Entonces, esto es 0,79, negativo, ¿no? 0,79, ¿no? Entonces, y voy a poner 0, ¿no? En la coordenada Z, ¿no? Porque no tengo en Z, ¿no? Entonces, este es el puntito, ¿no? O sea, bueno, inicialmente aquí, ¿no? Este es el punto crítico de mi problema, ¿ya? Este es el punto crítico de mi problema, ¿ok? ¿No? Y con la gráfica más, ¿no? Sería así, ¿no? Aquí abajo, este es mi punto crítico. Aquí ahora creo que sí se lo puede visualizar, ¿no? Desde abajo. Mejor así lo voy a dejar, ¿ya? Este es el punto crítico, ¿no? El verde, ¿no? El que queríamos encontrar, ¿no? Bueno, no sé, se ha cortado por aquí, pero bueno, más o menos lo hemos visto, ¿ya? Entonces, es eso, ¿ya? Pero aquí una cosa importante, ¿ya? A veces no es posible hallar las soluciones explícitamente de un sistema, ¿no? Ustedes lo saben de álgebra, ¿no? Pueden tener, ¿no? O sea, estamos formando un sistema, siempre que queremos hallar, ¿no? El punto crítico, resolvemos el sistema f sub x igual a 0 y f sub y igual a 0, ¿no? O sea, queremos encontrar las soluciones de este sistema, ¿no? Pero como en álgebra, nosotros, pues, no siempre vamos a tener la solución explícita de mis soluciones, ¿ya? Entonces, ¿no? A veces, ¿no? Es un poco complicado encontrar estas soluciones de este sistema, ¿no? De aquí, ¿no? Me estoy refiriendo, por si acaso, le repito, a este sistema, ¿no? Aquí, ¿no? Calcular, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x, igualarlo a 0, ¿ya? Y luego, ¿no? Calcular la derivada parcial de f, ¿no? Con respecto a y e igualarlo a 0 y resolver, ¿no? Tal y como hemos resuelto ahorita, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las incógnitas son x y y, ¿ya? Pero no siempre este sistema se puede, ¿no? Resolver, o sea, sobre todo hallar las soluciones de forma explícita, ¿no? Como tal y como hemos hallado hace un ratito, ¿no? Pero se pueden usar programas, ¿no? Programas, ¿no? Hay un montón, ¿no? De softwares, ¿no? Programas, softwares, que así se escribe, un poco mal, no sé, muy lento. Softwares, ¿ya? ¿No? Se puede, ¿no? Usar programas, softwares, hay muchas aplicaciones, ¿no? Online gratuitas, ¿no? Que nos van a ayudar, ¿no? Para por lo menos hallar las cosas aproximadamente, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, nos dice en este problema, halle los puntos críticos, ¿ya? De esta función, ¿ya? De este cociente, ¿ya? X menos y sobre 2x cuadrado más 8y cuadrado más 3. Ya, entonces, y aquí no, esta es la gráfica. Esta es la gráfica, ¿ok? Esta es nuestra gráfica, ¿no? Tenemos que hallar
los puntos críticos, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver, ¿no? Que por lo menos hay dos, ¿no? Aquí hay uno por aquí, aquí hay otro por aquí, ¿no? Digamos, este sería nuestro mínimo y este sería nuestro máximo, ¿no? El punto más grande, el punto más pequeñito de la función. ¿Ya? Y luego aquí nos dice, ¿no? Se trata de máximos o mínimos locales. Bueno, aquí ya podemos decir, ¿no? Este es un mínimo local, este es un máximo local, ¿no? O sea, la gráfica me está diciendo eso, ya me está diciendo eso. Entonces, pero bueno, vamos a, pues a continuación, ¿no? Em, resolver este problema, ¿ya? Entonces vamos a usar aquí, ¿no? Un programa que tal vez lo conocen ya ustedes, que es el Symbolab, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Aquí, ¿no? En el navegador de su preferencia, ¿no? Colocan Symbolab, ¿no? Y pueden calcular las derivadas parciales, ¿no? De aquí, ¿no? De esta función inicial que me está dando, ¿no? Aquí, ¿no? Esta es mi función aquí, x menos y sobre 2x cuadrado más 8y cuadrado más 3, ¿no? Entonces ustedes, ¿no? Buscan en el navegador de su preferencia, no sé, Chrome, eh, etcétera, ¿no? Eh, entre otros, ¿no? Entonces buscan, ¿no? En el navegador, en el buscador, Symbolab, ¿no? Y colocan, ¿no? Calcular las derivas parciales, ¿no? De esta función, ¿no? Con respecto a x y con respecto a y, ¿ya? Con respecto a x, con respecto a y. ¿No? Entonces, con respecto a X, pues eso ya les bota aquí, ¿no? Esta es la derivada parcial de esta F con respecto a X, les da esto, ¿no? Luego aquí, ¿no? Calculan esto con respecto a Y, les da esto, ¿ya? Entonces, luego, ¿no? Ahora nuestro trabajo es resolver este sistema, o sea, la derivada parcial de, ¿no? De F con respecto a X, ¿no? ¿Qué es esto? Que también lo denotamos, ¿no? Lo denotamos así, ¿no? Esto por si acaso, ¿no? Tal y como aquí, ¿no? El software nos indica. Aquí no voy a colocar oleada parcial, ¿no? De F. Aquí, ¿no? Con respecto. Ay, ups, pasa. Ahora sí, ya. No, la derivada parcial con respecto a X, ¿no? De F, ¿no? F de X, Y. ¿No? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Calculan la derivada parcial con respecto a X, ¿no? Luego, con respecto a Y, ¿no? Que bueno, el software, ¿no? El Symbolab, por ejemplo, hay otros softwares, ¿no? O sea, hay un montón, ¿no? Todos gratuitos. Entonces, ustedes buscan, ¿no? De su preferencia, con el que pues más se identifican, ¿no? Es decir, ¿no? Que entienden más, ¿ya? Entonces, lo igualan a cero, ¿no? Todo esto lo igualamos a cero, ¿ya? Y esto lo igualamos a cero. Es que en este momento, chicos, o sea, ya hemos aprendido nosotros a calcular las derivas parciales, ¿no? En clases pasadas ya hemos hecho un montón de ejercicios, entonces, no vamos a dedicarnos, ¿no? Ahorita a encontrar esto, por eso estamos usando este software, ¿no? Ahora lo que nos interesa es encontrar, digamos, los puntos críticos, es hacer optimización, ¿no? Entonces, una vez que ustedes manejan bien, saben resolver, ¿no? Las derivadas parciales, entonces ya de ahí podemos, ¿no? Verificar, corroborar o directamente, ¿no? A veces en algunos casos ya colocar, ¿no? Aquí la derivada parcial y ahora igualarla a cero, ¿no? Y ahora resolver este sistema, porque se está formando este sistema, ¿no? Esta ecuación primera, esta ecuación segunda, estamos considerando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Este sistema, ¿no? Aquí. Este sistema, ¿no? Estamos aquí considerando, ¿no? Este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? O sea, por si acaso aquí, ¿no? Este denominador, ¿no? Que está dividiendo pasa aquí a multiplicar, ¿no? Entonces, por eso solamente sobrevive en realidad aquí, ¿no? El numerador, ¿no? Menos 2x cuadrado más 8y cuadrado más 4xy más 3 igual a 0. Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, todo esto igual a 0, ¿no? Este denominador que está aquí dividiendo pasa aquí a multiplicar al lado derecho, entonces solamente va a sobrevivir ¿no? O sea, el numerador, menos 2x cuadrado más 8y cuadrado, menos 16xy menos 3 igual a 0, ¿no? Entonces yo tengo esto ahora. Ok.
¿ya? Entonces aquí en esta figura que vamos a ver, ¿no? Que en realidad no se la está viendo aquí, ahorita la vamos a ver, ya, en esta figurita, ya, o sea que es la misma, ¿no? De nuestro problema, ya, en esta figura ustedes, ¿no? Pueden eso, ¿no? Apreciar ya los máximos, ¿no? Bueno, el máximo, los mínimos, el mínimo, ¿ya? O sea, esta figurita nos está indicando, ¿no? Que pues se tiene un máximo. Mejor vamos a hacer lo siguiente, ya lo voy a borrar y voy a dibujar nuevamente porque de verdad que no se está consiguiendo aquí. Ya voy a, no sé por qué está así raro esto. Ya voy a dibujar esto, ¿no? Voy a copiar esto, ya está aquí dibujado. Ya. ¿No? Entonces, esta figura, ¿no? Que estamos viendo aquí, o sea, nos está indicando algo, nos está indicando que la función tiene un máximo local, ya con x mayor o igual que cero, ¿no? Porque si ustedes se fijan aquí, ¿no? El eje X, ¿no? El eje X, déjenme ver, mostrarles aquí. Está muy lento, no sé, no se puede trabajar así. Ya, o sea, aquí tenemos el eje X, ¿no? El eje X. Entonces, cuando el X es mayor que cero, fíjense bien, ¿no? Cuando el X es mayor que cero, entonces yo tengo, ¿qué? Tengo un máximo. Tengo un máximo aquí, el que le estoy señalando. Y cuando el X es negativo, ¿no? Cuando el eje está por aquí, este lado, entonces yo voy a tener este mínimo. Ya este mínimo de por aquí, ¿no? Entonces la gráfica, ¿no? Como les digo, siempre nos da mucha información. Entonces, si es que pueden, siempre grafiquen, ¿ya? Entonces, no, la gráfica nos está diciendo que, nos está indicando que la función tiene un máximo local cuando el X es positivo y va a tener un mínimo local cuando el X es negativo, ¿ya? O sea, cuando X es positivo tengo máximo, cuando el X es negativo es mínimo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? También podemos usar este otro software, ¿no? Matemática. Aquí, ¿no? Este otro software que, ¿no? Igual, ¿no? Colocan en el buscador, ¿no? De su navegador preferido, colocan matemática, ¿no? Entonces, queremos que busque una solución cerca de este punto aquí, 1, 0, y cerca de este punto menos 1, 0, ¿ok? ¿No? Entonces aquí, ¿no? Colocamos estos comandos aquí, ¿no? Find root, ¿no? Encontrar raíz, ¿no? De esta ecuación, ¿no? Y de esta otra ecuación, ¿no? Que son estas, ¿no? Estas son nuestras ecuaciones, ¿no? Aquí, ¿no? Ese find root de esta ecuación, ¿no? Y esta otra ecuación, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Decimos aquí, ¿no? Find root de esta primera ecuación, ¿no? Que estábamos ahí considerando, y pues de esta otra, ¿no? Y aquí, ¿no? Como les decía, ¿no? Aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante, ¿no? ¿no? En realidad era esta primera, esto ya find root de esta ecuación con esta ecuación. Aquí, ¿no? La solución, ¿no? Esté cerca de 1, ya, la solución esté cerca de 1 y luego, ¿no? Cerca de menos 1, o sea, cerca del 1, 0, en realidad, ¿no? Y cerca del menos 1, 0. ¿no? Entonces aquí coloco, ¿no? Cerca del 1, 0, ¿no? Que es este puntito aquí, ¿no? De este 1, 0. Y luego, ¿no? Coloco de el menos 1, 0. ¿no? Entonces, inicialmente coloco, ¿no? Aquí 1, 0 y luego menos 1, 0. Fíjense bien, ¿no? O sea, primero, ¿no? Coloco aquí, ¿no? Cerca de 1, 0, ¿no? Aquí 1 y coloco 1 y luego aquí, ¿no? Coloco este 0 y aquí coloco este 0, ¿ya? Y luego, ¿no? Hago el find root de las mismas ecuaciones, solo que cerca de estos puntos aquí, ¿no? Del menos 1, ¿no? Del menos 1 y luego del 0, ¿no? Aquí el 0 y aquí el 0, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos esto. Entonces, así, ¿no? O sea, encontramos, ¿no?
la raíz, ¿no? De estas dos ecuaciones cerca del punto 1, 0 y luego cerca del punto menos 1, 0, ¿no? Entonces, matemática ya nos da, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí están, ¿no? Las dos ecuaciones y nos da, ¿no? Aquí esta matriz que se está formando, tipo aquí, ¿ya? Y entonces, en este otro caso, respectivamente, también, ¿no? Aquí 1, 0 y aquí menos 1, 0. ¿No? Y luego aquí, ¿no? El resultado nos dice, ¿no? Que la solución va a ser, ¿no? Cerca del 1, el 1, 0, ¿no? Aquí es este, ¿no? Este 1, 0, 9, 54, 5 y aquí este menos 0, 27, 38, 61. Y cerca del menos 1, 0, aquí me va a botar, ¿no? En menos 1, 0, 9, 54, 5 y 0, 27, 38, 61, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya este es un punto crítico aproximado, ¿ya? ¿No? Donde según la gráfica anterior, F alcanza su máximo local y este es otro punto crítico también aproximado, ¿no? Donde, ¿no? Según la gráfica anterior, F alcanza un mínimo local, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes también, ¿no? Pueden, ¿no? Usar, aprovechar, ¿no? De la tecnología, ¿no? De estos softwares, programas gratuitos para también estudiar, ¿no? Para corroborar, ¿no? Sus resultados de sus respectivos problemas que están resolviendo, ¿no? Entonces, no solamente, ¿no? No estar buscando, cosas, digamos, no sé, ¿no? De nuestros láseres, digamos, ¿no? Sino también cosas, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? En nuestras materias, ¿no? En específico en esta materia de cálculo 2, ¿ya? Entonces aquí, recordando aquí un poco, ¿ya? Recordando un poco, ¿no? En una variable, ¿no? Perdón, antes de pasar, ¿por qué tomo de Sí, referencia los puntos 1, 0 y menos 1, 0? ya, porque nosotros solamente estamos, aquí considerando que, ¿no? En la gráfica, ¿no? En la gráfica, aquí en esta figura, ¿no? Podemos ver que cuando el X es mayor que cero, ¿no? Cuando el X es mayor que cero, nosotros tenemos un máximo aquí, ¿no? Cuando el X es mayor aquí que cero, ¿no? Aquí, el X es mayor que cero, entonces nosotros tenemos un máximo, ¿ya? Y cuando tenemos el X menor que cero, el X, ¿no? Aquí menor que cero, no digamos que está por aquí, el X menor que cero, entonces tenemos un mínimo aquí, un mínimo, ¿ya? Entonces aquí de esta gráfica nosotros vemos, ¿no? Cuando X es mayor que cero tenemos un máximo, cuando X es menor que cero tenemos un mínimo, entonces tomamos, como decías, ¿no? Esos puntos de referencia, ¿no? Primero del 1 y 0, ¿no? Del 1 a 0, que es eso, ¿no? O sea, estoy colocando en X mayor que 0, que es 1, ¿ya? Y en Y, ¿no? Estoy colocando el 0, ¿sí? Y luego estoy colocando este otro punto de referencia del menos 1 y 0, ¿no? Aquí ¿qué pasa, no? Cuando el X es negativo, ¿no? Menos 1, por ejemplo, ¿no? Y voy a tomar el otro como 0. Entonces, o sea, la gráfica aquí me está diciendo, ¿no? Que los puntos, eh, ¿no? Los puntos máximos, los puntos mínimos, en realidad el punto máximo es este, ¿no? Este es el punto máximo, este es el punto mínimo, ¿no? Pero este punto aquí máximo, más o menos, ¿dónde está? O sea, está cuando el X es positivo, ¿no? Entonces, por eso tomo un X positivo, el 1, ¿no? O sea, siempre vamos a, ¿no? Simplificarnos la vida, ¿no? No voy a tomar, digamos, un punto bien grande, ¿no? Digamos, 10 o 1000, ¿no? Entonces, ¿no? El más cercano, digamos, ¿no? Este puntito, ¿no? O sea, solamente la única restricción con respecto a este puntito es que sea positivo, ¿no? O sea, el X tiene que ser positivo, entonces coloco el 1, ¿no? Y el otro lo puedo tomar como 0, la segunda componente, entonces por eso tomo inicialmente este punto de referencia, el 1, 0, ¿ok? El 1, 0. ¿No? Para este puntito de aquí. Ahora, ¿no? Para este otro puntito de aquí, que lo voy a colocar en azul, ya, ¿no? Para el mínimo, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que, o sea, no sucede cuando el X es negativo. Entonces, tengo que tomar el X negativo. Entonces, podría tomar menos 5, menos 20, ¿no? Pero vamos a simplificarnos la vida. Entonces, tomamos, ¿no? Uno pequeño, el más cercano, ¿no? Al 0 por la izquierda, ¿no? El menos 1 y al otro lo tomo como 0, ¿no? Entonces, estos son los puntos de referencia, ¿no? Que tomo.
¿no? O sea, estoy buscando soluciones cerca de este punto y cerca de este otro punto, ¿no? Del 1, 0 y del menos 1, 0. ¿No? Entonces, ese es más o menos, ¿no? El por qué nosotros estamos tomando, ¿no? Cerca de estos puntos, ¿no? Estamos aquí usando estos softwares. En realidad, este software matemática para encontrar soluciones aproximadas, ¿no? O sea, porque aproximadas, ¿no? Como su nombre lo indica, no es una solución exacta, ¿no? O sea, estoy tomando cerca del 1, 0 y cerca del menos 1, 0. ¿No? Y me va a dar soluciones aproximadas, como han visto, ¿no? Aquí X aproximadamente esta cantidad, Y aproximadamente esta cantidad. Aquí en este punto yo tengo, ¿no? Aproximadamente el punto máximo, ¿ya? Porque estaba tomando, ¿no? El 1, 0, ¿no? Donde tengo máximo posiblemente. Y donde tengo mínimo posiblemente es en el menos 1, 0. Y aproximadamente me ha dado esta solución, aproximadamente, ¿ya? No es una solución exacta, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? En el primer ejemplo que hemos visto ¿no? El día de hoy, hemos tenido una solución exacta, ¿no? Nuestro punto crítico, en realidad nuestro mínimo era esto, exactamente menos 1 sobre 14, menos 11 sobre 14, ¿no? O sea, este puntito que lo habíamos visto inclusive, ¿no? Aquí en la gráfica, aquí, ¿no? ¿No? O sea, exactamente, ¿no? Bueno, aquí un aproximado, ¿no? No podía escribir ese menos 1 sobre 14, menos 11 sobre 14, ¿no? Igual, o sea, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, aunque aquí, digamos, casi parece, ¿no? Exacto, ¿ya? Pero aproximadamente, ¿no? O sea, si yo tomo realmente, ¿no? El menos 1 sobre 14 y el menos 11 sobre 14, o sea, en realidad iba a tener el valor exacto, ¿no? Pero aquí, ¿no? Una aproximación, ¿no? Pero esa aproximación en realidad está en la gráfica, porque en realidad la solución que hemos dado aquí en este primer ejemplo ha sido exacta, ¿no? Ha sido exacta, exactamente, ¿no? Nuestro punto crítico, que en realidad es un mínimo, es menos 11, menos 1 sobre 14 y menos 11 sobre 14, ¿no? Pero eso ha surgido, este punto, ¿no? No se olviden, este puntito ha surgido de resolver este sistema, ¿no? Este sistema de estas dos ecuaciones, ¿no? Con estas dos incógnitas, ¿no? Pero a veces, ¿no? Las funciones, ¿no? Se complican, son más complejas, ¿no? Y en el momento que nosotros estemos resolviendo, ¿no? Este sistema, ¿no? Entonces, podemos ayudarnos, ¿no? De softwares, por lo menos para tener una aproximación, ¿no? O sea, no lo tomen, digamos, este ejemplo, ¿no? Así como base o el importante de la clase, por lo menos para mí, digamos, este ejemplo, si tuviera, ¿no? Tal vez que, eh, aquí, ¿no? Si tuviera que, digamos, decir, ¿no? Eh, es relevante este ejemplo en la clase de hoy, ¿no? Y sobre todo, ¿no? A nivel del capítulo, o sea, no es importante, sí nos ayuda, ¿no? O sea, los softwares sí nos ayudan, chicos, ¿no? Pero no se basen en ellos, ¿no? O sea, más bien usen los softwares, usen los programas para corroborar si están haciendo bien, ¿no? O para darse una idea, ¿no? O sea, la pregunta puede ser, ¿no? Esta función tiene máximos, mínimos, ustedes usan estos softwares, grafican y ven, ¿no? Si tienen o no, pero, o sea, básense, o sea, o sea, úsenlos de referencia, pero no digamos como que sí o sí, digamos, tiene que ser, digamos, ¿no? Lo que nos dicen estos softwares. A veces, ¿no? Incluso estos softwares pueden llevarnos a errores, ¿no? Porque, o sea, son aproximaciones al final de cuentas y cuando nosotros tenemos aproximaciones, siempre nos van a llevar errores, ¿no? Ustedes dicen, no, pero son decimales, ¿no? Pero realmente esos decimales, pues, pueden llevar a grandes errores, ¿no? O sea, entre paréntesis, digamos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Habían algunos científicos, ¿no? Que estaban usando, ¿no? Algunos softwares, programas, ¿no? Para poder, ¿no? Calcular, digamos, el lanzamiento de un proyectil, ¿no? Eso, han usado softwares, han usado programas, ¿no? Entonces han aproximado, ¿no? Y esos pequeños decimales, pues, ha causado un montón de muertes, ¿no? Heridos, ¿no? Entonces, ustedes dicen, no, pero son decimales, son pequeñas aproximaciones, ¿no? Pero que realmente, ¿no? O sea, hay pruebas, ¿no? Que llevan, ¿no? Incluso a estos heridos, a estas muertes, ¿no? Entonces, no se tomen muy a pecho estos softwares, ¿no? O sea, está bien que los usen como referencia, ¿no? Para ver, ¿no? Si están haciendo bien sus cuentas. O sea, al final sus cuentas son las que valen, chicos, ¿no? O sea, no se basen en softwares, ¿no? Porque son esos, ¿no? Son softwares, son aproximaciones que nos pueden llevar a errores,
¿no? Pero básense, úsenlos un poco, ¿no? Para ver si están haciendo bien Sí, las cosas, entonces ¿no? en el examen tendríamos que nosotros resolver la ecuación del segundo ejemplo, Ujú. ¿verdad? Sí, Y sí, o ya sea, nos queda lo más exacto. sí, sí. Entonces, bueno, generalmente es eso, ¿no? La idea es que ustedes los hagan, ¿no? Ustedes ensucien las manos, ¿no? Porque eso, si usan softwares también, eso les pueden, o sea, está bien que corroboren, ¿no? No les estoy diciendo nunca, jamás usen softwares, ¿no? O sea, está bien que los usen, pero no se basen, ¿no? O sea, tampoco es eso, ¿no? Digamos, en el examen usar softwares y decir, porque si yo veo eso también, ¿no? O sea, yo voy a decir, o sea, no ha resuelto la persona ha resuelto, no el software, entonces no le corresponde nada a la persona, no le voy a poner nota, ¿no? Entonces, pero sí basen, se pueden usar, no les estoy diciendo para nada que no usen, pero es eso, o sea, yo, digamos, al final de cuentas, yo veo, ¿no? O sea, lo que ustedes están realizando, ¿no? Y además, ¿no? Que es otro punto que les decía, ¿no? Los softwares a veces nos pueden llevar a errores, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? O sea, si vemos aquí, este es un pequeño ejemplo para ver un poco, ¿no? Cómo se los puede resolver con softwares, pero no se basen en los softwares, chicos, ¿ya? O sea, sí, digamos, úsenlos como referencia, pero no digamos, ¿no? Como que, el software dice esto y esa es la respuesta y ya, digamos, ¿no? Por ahí no es, ¿ya? Entonces, háganlo ustedes, o sea, más bien ustedes, ¿no? Ustedes convénzanse, ¿no? ¿Y cómo se van a convencer? Pues con sus manos, mejor aún, ¿no? Porque un software, ¿no? Nos puede estar engañando en realidad, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a recordar aquí, ¿no? En cálculo 1, una función puede tener un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión, ¿no? Recordando un poco, ¿no? De cálculo 1, es aquel donde la función pasa a ser de cóncava a convexa, ¿no? Entonces, la función de convexidad, ¿no? Son prácticamente cuando las funciones tienen sus ramas hacia arriba, ¿ya? Esto es, ¿no? Convexidad, voy a poner así ya, con, bueno, voy a terminar escribiendo la palabra convexidad, ¿ya? Convexidad, ¿no? O sea, son funciones que tienen sus ramas hacia arriba, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Convexidad cuando la función tiene las ramas hacia arriba y concavidad es cuando nosotros tenemos que la función tiene como que sus ramas hacia abajo, ¿ya? Este, por ejemplo, es una función cóncava, ¿ya? Entonces, ¿no? Los puntos de inflexión son aquellos puntos, ¿no? Que estudiábamos en cálculo 1, ¿ya? Donde la función pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Es decir, ¿no? O sea, los puntos de inflexión, ¿no? Serían, por ejemplo, en esta función, ¿no? Mi punto de inflexión vendría a ser digamos, este puntito, ¿ya? Este puntito, ¿no? Este puntito aquí en amarillo que ven, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la función está subiendo, o sea, es como si fuera cóncava en esta parte, ¿no? Pero, ¿no? Aquí no, disculpen, aquí vamos a dibujar otra vez. Ya, vamos a dibujar otra vez. Aquí ya, o sea, yo tengo esta función, ¿no? Voy a considerar la misma, más o menos era así, ¿no? Lo que estaba considerando. Entonces, es eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a considerar mejor este punto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, de aquí a aquí la función es que es cóncava, ¿no? Las ramas están hacia abajo. ¿No? Aquí no es cóncava, ¿no? Con verde, ¿no? Más o menos así, ¿no? Es cóncava, así. Las ramas están hacia abajo. Pero llega un momento, o sea, llega este puntito amarillo, donde la función empieza a subir, ¿no? La función empieza a subir, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser convexa. No he limpiado las mesas. Va a ser convexa. Sus micrófonos, por favor, chicos. ¿Ya? Entonces, este punto aquí en amarillo es un punto de inflexión porque la función, ¿no? Que inicialmente estaba siendo cóncava, ¿no? Pasa a ser convexa, ¿no? Empieza a subir, ¿no? Entonces, estos son los puntos de inflexión, ¿no? Como por ejemplo este amarillito, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? O sea, una función, ¿no? Puede tener un punto de inflexión, ¿sí? Como hemos visto ese punto amarillo, pero no puede tener un extremo local, ¿no? En un punto crítico, ¿no? Entonces, una situación va a suceder, ¿no? En varias variables, en este caso dos variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En estas gráficas, aquí A, B, C, ¿no? Ustedes ven, ¿no? En esta gráfica,
¿no? Un punto crítico en el 0, 0, digamos, ¿no? Aquí, ¿no? En el punto, ¿no? Ustedes ven un punto crítico en el origen, en el 0, 0, aquí, ¿no? En el 0, 0, ¿ya? ¿No? Sin embargo, en la figura aquí C, ¿no? En el 0, 0, ustedes tienen un punto silla, ¿no? ¿Por qué punto silla, no? Porque pues tiene como una, ¿no? Esta gráfica tiene como la forma de una silla de montar, ¿no? De cabalgar, ¿no? Entonces por eso se llama punto silla, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo, en la figura C, ustedes tienen el llamado punto silla, que no es ni un máximo ni es un mínimo, ¿ya? Entonces, si ustedes se encuentran, por ejemplo, ¿no? Imagínense que son, digamos, no sé, unas hormiguitas que están en esta silla de cabalgar, ¿no? Entonces, si se encuentran en esta silla de cabalgar, ¿no? Y empiezan a caminar, digamos, son hormiguitas, están así bien chiquititas, están caminando por esta silla de cabalgar. Entonces, en algunas direcciones, ustedes están como que subiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes son las hormiguitas, ¿no? Aquí no son, digamos, aquí las hormiguitas, no soy muy buena para dibujar, no sé, digamos aquí. Además muy grande, creo que dibujar. Y entonces están las hormiguitas, son la hormiguita, entonces como que están subiendo aquí, ¿no? Se encuentran en este punto y están como que subiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, no, ustedes hormiguitas se encuentran por aquí ahora, ¿no? Aquí, digamos, están por aquí. Aquí, no sé, la hormiguita no se encuentra por aquí, ustedes hormiguitas, entonces están como que bajando, ¿no? Entonces, por eso no tenemos un punto silla aquí, porque no tenemos ni un máximo ni un mínimo, ¿no? Entonces, si ustedes se encuentran en esta silla de cabalgar, empiezan a caminar, entonces en algunas direcciones ustedes, ¿no? Estarían como que subiendo, los llevarían como que hacia arriba, y en otras direcciones, como aquí, ¿no? Estarían como que bajando, les llevarían hacia abajo. ¿Ya? Y es eso, ¿no? Como en el caso de una variable, ¿ya? Como en el caso de una variable, entonces existe, ¿no? Un test, ¿no? Una prueba, ¿ya? Un test que se llama, ¿no? El test de la segunda derivada, ¿ya? Entonces, este test de la segunda derivada nos ayuda a calcular, a determinar, corroborar si el tipo de punto crítico de la función de dos variables, ¿no? Es, no sé, digamos, un máximo, un mínimo, un punto silla, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas gráficas, ¿no? En esta primero tenemos un punto máximo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un punto mínimo, ¿no? Y todo a nivel local, ¿no? En cierta región, ¿no? Pero aquí sí tenemos en este punto, en esta gráfica C, un punto silla, porque es eso, no tenemos ni máximo ni mínimo. En algunas direcciones tenemos máximo, en otras direcciones tenemos mínimo. Entonces, por eso se llama punto silla. Los puntos silla son los que, pues, no se definen ni como máximos ni como mínimos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Aquí, como en el caso de una variable, existe este test que se llama el test de la segunda derivada para ver si el punto crítico es es un máximo, es un mínimo o es un punto silla. ¿Ya? Y este test se basa simplemente en el discriminante, ¿ya? Entonces, ¿qué es el discriminante? ¿No? En primera instancia, el discriminante, ¿no? Lo vamos a denotar con D, con esta D, ¿ya? D mayúscula, ¿no? Que depende de A y B, ¿no? Pero para abreviarlo lo podemos llamar simplemente D, ¿no? Pero en realidad es un D que depende de A y B, ¿ya? Es un D que depende de A y B, ¿no? Entonces vamos a estudiar el signo de este discriminante, ¿no? Es decir, ¿no? Este tiene un signo, es positivo, es negativo o puede ser cero, ¿no? También, o sea, es decir, este discriminante, ¿no? Ahorita les voy a decir exactamente a qué es igual este discriminante, pero digamos, les puede salir este discriminante igual a -3, ¿no? Entonces eso significa que el discriminante es negativo, por ejemplo, ¿no? O este otro, ¿no? Aquí, ¿no? El discriminante me puede salir, no sé, digamos, 100, digamos, ¿no? 100, ¿no? ¿Qué es el 100? Es un número positivo, ¿no? El signo es positivo, ¿no? O simplemente este discriminante, ¿no? Me puede dar 0, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga eso, ¿no? Un número positivo
¿Qué pasa cuando yo tengo el número igual a 0? ¿O qué pasa cuando yo tengo que el discriminante es negativo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿ya? ¿No? Por una parte, y por otra parte, el discriminante es prácticamente esta fórmula, ¿no? O sea, para hallar el discriminante, ustedes tienen que, obviamente, saber derivar, ¿no? Y en dos variables, por lo menos, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Ustedes tienen que calcular las segundas derivadas, ¿no? O sea, aquí derivan f con respecto de x, vuelven a derivar f con respecto de x, eso me está diciendo, y evalúan en el punto B. Aquí, ¿no? Derivan f con respecto a y vuelven a derivar con respecto a y, ¿no? Aquí, ¿no? Están haciendo, primero están derivando con respecto a x la función y luego con respecto a y luego le van al cuadrado, ¿no? Entonces, el discriminante es aquí, ¿no? La derivada de segundo orden con respecto de x, de f en el punto B, multiplicado por la derivada de segundo orden de f con respecto a y lo evalúan en el punto B, menos, aquí, ¿no? La derivada mixta, ¿no? De segundo orden, ¿no? Al cuadrado en el punto B, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula del discriminante, no se van a olvidar, ¿ya? El discriminante, ustedes lo encuentran usando simplemente, ¿no? Esta formulita, ¿ya? Usando esta formulita, ustedes encuentran lo que es D, ¿ya? Entonces, y el D, como les decía, ¿no? Les puede salir, ¿no? El D, un número, que es, no sé, positivo, ¿no? Digamos, les sale, digamos, 100, ¿no? Como les decía, les sale un número que es exactamente 0, o sea, el discriminante es 0, les puede salir el discriminante 0, ¿por qué no? O también les puede dar un número negativo, digamos, menos 50, no sé, entonces un número negativo, ¿no? O sea, tiene tres opciones, ¿no? Como en todo número, ¿no? O sea, ustedes, todo número, ¿no? Tiene tres opciones, o es mayor que 0, o es menor que 0, o es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, este criterio de la segunda derivada nos dice lo siguiente, ya, el criterio de la segunda derivada. Nos dice que, ¿no? Dado un punto P crítico, un punto crítico, ya sabemos lo que es un punto crítico, hemos aprendido eso al comenzar la clase de hoy, chicos, ¿ya? ¿No? Entonces, dado un punto crítico de la función, supongamos que tenemos, ¿no? La segunda derivada de f con respecto de x, ¿no? La segunda derivada, ¿no? De f con respecto de y, la derivada mixta, ¿no? Y que son continuos. Esto es importante, chicos, ¿ya? O sea, solamente vamos a poder usar este criterio cuando las derivadas son continuas. Ustedes ya saben lo que son funciones continuas. Son funciones que no tienen saltos, no tienen interrupciones, ¿no? Ustedes no las grafican, ¿no? Sin levantar el lápiz, ¿no? Digamos, esta es una función continua. Esta, digamos, no es una función continua, ¿no? Porque aquí he hecho un salto, he parado, he levantado el lápiz, ¿no? Entonces, ustedes, ¿no? Una vez que tengan las derivadas, ¿no? De segundos órdenes, ¿no? Ya sea con respecto a X, con respecto a Y o mixtas, ustedes las grafican, ¿no? Las ven. Digamos que esta no se me ha dado, esta segunda derivada me ha dado X cuadrado, ¿no? Claramente esta es una función continua porque su gráfica es así, ¿no? Es una parábola. Esta, digamos, me ha dado, digamos, X, no sé. Entonces, su gráfica, ¿cómo es? Es la recta, ¿no? Aquí, ¿no? Está eh, la identidad, ¿no? Esta, digamos que la gráfica me ha dado 1 sobre X, ¿no? Y ustedes ya saben que esta, pues, no es una función continua, ¿no? Su gráfica es de esta forma, ¿no? Entonces, ahí ya no puedo usar, por ejemplo, este test de la segunda derivada porque esta falla, ¿no? Entonces, denme otro segundito, chicos, por favor. Ya, entonces, este es el criterio que vamos a usar, ¿ya? El criterio de la segunda derivada, que es muy importante, chicos, ¿ya? Entonces, y como les decía, no siempre, ¿no? Vamos a aplicar este criterio a cualquier función que se nos presente, ¿no? O sea, se tiene que cumplir sobre todo esto, ¿no? Que estas derivadas de aquí sean continuas. Solamente si son continuas, entonces ahí recién puedo, ¿no? Pensar, ¿no? En estas opciones, ¿no? Si falla una de estas, ¿no? Como por ejemplo les decía, ¿no? El 1 sobre X, aquí que me dé, entonces ya no lo uso, ya no me sirve, ¿no? Entonces ya no sirve este teorema,
¿ya? Solo funciona este teorema cuando yo tengo, ¿no?, estas hipótesis de continuidad con respecto a mis derivadas, ¿no?, aquí parciales, ¿no?, de segundos órdenes, ¿ya? Entonces, este test me dice, ¿no?, dado un punto P, un punto crítico, ¿no? Crítico, ya saben lo que es. Suponemos que estas derivadas parciales son continuas cerca de P, ¿no? Entonces, ¿no?, tengo estas opciones, ¿no? Aquí, si el discriminante, que esta es su fórmula, ¿no?, esta es su fórmula, es positivo, ya, si el discriminante es positivo, y esta derivada, ¿no?, con respecto a X, ¿no?, de segundo orden, es positivo, entonces yo tengo que, aquí, F en el AB es un mínimo local, ¿ya? O sea, ya tengo una caracterización, ¿no?, para tener un mínimo local, ¿no? O sea, cuando el D es positivo y cuando esta derivada aquí, ¿no?, es positiva. Solo ahí yo tengo un mínimo local. Ahora, ¿cuándo voy a tener un máximo local? Cuando el discriminante nuevamente es positivo, ¿ya? Pero esta segunda derivada es negativa, ¿no? Entonces, cuando yo tengo aquí positivo, negativo, entonces tengo un máximo, ¿ya? Un máximo. Ya tengo un máximo, ¿no? O sea, cuando tengo aquí positivo, positivo, tengo mínimo. Positivo, negativo, tengo máximo, ¿ya? Y cuando el discriminante es negativo, ya no me importa el signo de las segundas derivadas, o sea, directamente yo digo que f tiene un punto silla. Cuando el discriminante me sale aquí negativo, entonces yo tengo, ¿no?, silla. Y cuando el discriminante es cero, ya cuando me sale que el discriminante es cero, entonces, o sea, el test no decide, o sea, no me ayuda mucho, ¿no? O sea, no sé si hay mínimo, no sé si hay máximo, no sé si hay silla, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no?, cualquiera de estas opciones, ¿no? O ninguna de ellas también, ¿no? O sea, cuando tengo que el discriminante es cero, entonces, pues no tengo información, ¿ya? Pero sí, cuando el discriminante es positivo, y aquí, ¿no?, este es positivo, entonces tengo mínimo. Cuando el discriminante es positivo y este es negativo, entonces tengo máximo. Cuando el discriminante es negativo, entonces tengo directamente silla, un punto silla, ¿ya? Entonces, realmente este criterio es muy, muy bueno, ¿ya? Muy bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápidamente, ¿ya? ¿No? Entonces, el anterior ejemplo que les daba, ¿no?, el ejemplo 2, generalmente, o sea, ¿no?, donde usamos los softwares, generalmente lo usamos cuando nosotros queremos eso, ¿no?, usar aproximaciones, ¿no?, como les he dicho, porque estos softwares nos dan soluciones aproximadas, ¿ya? Entonces, solamente usamos estos softwares cuando, digamos, el problema nos dice, ¿no?, encuentre una solución aproximada, ¿no? Digamos, en el examen les digo, ¿no?, encuentre una solución aproximada, entonces ahí sí pueden usarlo, ¿ya?, estos softwares, ¿no? Pero si no se les dice, ¿no?, aproximaciones, entonces háganlo nomás así, ¿no?, manualmente con sus manos, ¿no? Para no tener problemas, ¿no? Porque pueden causar problemas, ¿no? Pueden causarles errores, les puede llevar, digamos, a un error, a una solución errada, entonces, ¿no?, esto les va a disminuir puntos, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver otros ejemplos, ¿no?, donde los vamos a trabajar, como siempre, manualmente, ¿ya? Donde vamos a seguir estas 3 etapas, ¿ya? En los próximos ejemplos vamos a ver siempre estas 3 etapas, ¿no? Una etapa 1, ¿ya?, de donde vamos a hallar los puntos críticos, ¿ya? Una etapa 2, donde vamos a calcular las derivadas parciales de segundo orden, ¿ya? Y una etapa 3 vamos a hacer, ¿no? O sea, vamos a aplicar este criterio de la segunda derivada, ¿no?, que estaba ahorita en forma de teorema, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos puntos, aquí estas etapas, ¿ya? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, no se van a olvidar, ¿no? Hallar los puntos críticos, calcular las derivadas parciales de segundo orden y luego aplicar, ¿no?, el criterio de la segunda derivada, ¿no? ¿Qué me dice este criterio? Recordando, me dice, ¿no?, que aquí, ¿no?, positivo, positivo, me da mínimo. Positivo, negativo, me da máximo. Negativo, tengo silla. Igual a 0, o sea, no tengo información. O sea, puedo tener mínimos, puedo tener máximos, puedo tener sillas, todo en uno, o ninguno de ellos, en realidad, ¿no? Entonces, cuando tengo igual a 0, entonces ahí más bien, ¿no?, está difícil de responder tal vez la pregunta, digamos, ¿no? O sea, si hay mínimos, máximos, porque, ¿no?, tendría que usar tal vez otros criterios, ¿ya? Entonces, aquí vemos este ejemplo, nos dice, ¿no?, hallemos los puntos críticos, ¿no?, los puntos críticos de esta función, ¿ya? Esta función aquí, x cuadrado más y cuadrado por la exponencial de menos x. Y analice, ¿ya? Analice
usando, ¿no? El criterio de la segunda derivada, ¿no? Este teorema que les mencionaba, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos, esta es la gráfica de esa función, ahí, ¿no? Esa es la gráfica. Como les digo, siempre es importante, ¿no? Ayudarse, ¿no? Es una ayuda, ¿no? Ahorita yo me estoy ayudando con la representación, ¿no? Gráfica de la función, pero eso no quiere decir que ya está resuelto el problema, como les decía, ¿no? O sea, hay que ayudarse de los softwares, de los programas, pero eso en realidad no nos ayuda, no nos resuelve, digamos, en esta ocasión, ¿ya? Pero sí nos ayudan, nos dan una manito, ¿no? Pero eso no significa que dibujando ya está el problema resuelto, ¿no? O sea, no tengo que hacer varias cosas, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de este x cuadrado más y cuadrado exponencial de menos x. ¿Ya? Esta es la gráfica, ¿ya? ¿No? Esta es la gráfica, es de esa forma, donde, ¿no? Más o menos podríamos ya estar viendo, ¿no? ¿Será que tiene puntos máximos? ¿Será que tiene puntos mínimos? ¿No? Ya podemos estar pensando en eso, ¿no? Entonces, es esa, ¿no? Nuestra función. ¿Sí? Es esta nuestra función. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿no? Comenzamos a hacer las etapas que nos dice el problema, ¿no? Nos dice, halle los puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos los puntos críticos? Aquí esta es la función. Comenzamos a derivar, ¿no? Con respecto a x, ¿no? Con respecto a x, ¿qué es, no? Entonces, esto, ¿no? También para facilitar un poco la vida, porque, o sea, también podría hacer, ¿no? Directamente aplicando la regla de la cadena, pero mejor lo voy a desglosar, ¿ya? Voy a escribir aquí x cuadrado exponencial de menos x, ¿ya? Y aquí más, ¿no? Y cuadrado exponencial de menos x. Entonces voy a calcular la derivada de f con respecto a x, ¿no? Entonces con respecto a x, ¿no? Esto sería 2x exponencial de menos x, ¿no? Y aquí con respecto a x, ¿no? ¿Qué sería, no? Bueno, aquí hay un producto, ¿no? O sea, tengo que aplicar la regla del producto, de la derivada, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Con respecto a x, ¿no? Voy a derivar primero esto, ¿ya? Voy a derivar esto, ¿no? Entonces me da, ¿no? Aquí 2x y sin derivar la exponencial del menos x, ¿verdad? Luego voy a colocar más, ¿no? Más. Ahora, no voy a derivar este x cuadrado, ¿ya? Lo voy a copiar tal cual, ¿ya? Y luego voy a derivar la exponencial de menos x, pero la derivada de la exponencial de menos x es la misma, solo que por la regla de la cadena derivo el exponente, este menos x con respecto a x, ¿no? Y me da menos, ¿no? Entonces voy a colocar, menos 1, ¿no? Y voy a colocar ese menos aquí por delante, ¿ya? Entonces es eso, ¿no? Esto es por si acaso, ¿no? La derivada de esta primera parte. Ahora tengo que derivar esto con respecto a x, ¿no? Con respecto a x, bueno, es eso, ¿no? Esto es constante, entonces solamente me va a quedar, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque la derivada del exponencial es lo mismo, solo que pues aquí no derivo esto con respecto a x y me va a dar menos, ¿no? Entonces, yo tengo eso, ¿no? Yo tengo esto, entonces aquí fíjense, yo puedo juntar voy a quitar este punto, ¿ya? Aquí no puedo juntar este término, puedo juntar este término con este término de por aquí, ¿no? Disculpen, ¿no? Este segundo término en realidad, ¿no? Estos dos términos los puedo juntar, ¿no? Porque tienen en común la exponencial de menos x, ¿no? Entonces los junto y además voy a factorizar la exponencial de menos x y el signo, el menos, ¿ya? O sea, el menos lo coloco aquí, ¿ya? Y la exponencial también lo coloco aquí, ¿no? Y entre paréntesis, ¿qué me va a quedar, no? X cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, y es más, o sea, yo podría factorizar en realidad, no toda la exponencial, ¿no? No se repiten estos ahora dos términos, ¿no? Entonces lo factorizo la exponencial y en realidad voy a tener 2x, ¿no? Menos y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? O simplemente, ¿no? Creo que es más fácil, ¿no? Más directo así, ¿no? Simplemente aquí, ¿no? Factorizar el signo, la exponencial nada más, ¿ya? Mejor así, ¿no? ¿Para qué tanta vuelta? ¿Ya? Entonces, luego aquí, ¿no? Voy a, ahora derivar esta función, pero con respecto a y. Ahora con respecto a y, ¿ok? Entonces, esto no es cero, porque, o sea, este primer término no tiene para nada x, diré, para nada y, ¿no? Entonces, su derivada es cero, ¿no? Entonces, tengo que derivar este producto, ¿no? Entonces, ¿no? Pero en realidad, ¿no? La exponencial de menos x es constante, ¿no? Entonces solo tengo que derivar este y cuadrado. Eso me da 2y exponencial de menos x. Entonces aquí, ¿no? El 2, si se fijan, es pues diferente de 0. El y no sé, lo voy a dejar así, ¿no? Pero aquí, ¿no? Yo tengo
exponencial de menos x, ¿no? Ese exponencial de menos x lo puedo escribir como 1 sobre la exponencial de x, ¿no? Entonces, la exponencial, ¿no? De x nunca es 0, ¿no? Por más de que el x sea 0, si el x es 0, yo tendría exponencial de 0, 1, ¿no? Entonces, o sea, este denominador nunca es 0, ¿ya? Entonces yo tengo que esto es diferente de 0, esto es diferente de 0, ¿no? Y luego lo que me dice, ¿no? Una vez que hayas las derivadas parciales, ¿no? Lo igualas a 0, ¿no? Aquí lo igualo a 0, ¿no? Hallo esta derivada parcial con respecto de y, lo igualo a 0, ¿no? Aquí lo igualo a 0, ¿no? Lo igualo a 0. Pero como les decía, ¿no? O sea, esto ahorita yo tengo que esto es igual a 0, pero ya les estaba mencionando que el 2 es diferente de 0, esto es diferente de 0, entonces no hay otra opción para el y, así pobrecito, ni modo, o sea, tiene que ser 0. ¿Ya? O sea, el y es diferente, es igual a 0, no hay otra opción para el y. ¿Ya? Entonces, y eso vamos a sustituir, ¿no? Este y igual a 0, lo voy a sustituir en esta primera ecuación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este y, ¿no? Vale 0, ¿no? Entonces, el y al cuadrado, pues también va a valer 0, ¿ya? Entonces, esto es 0. Y es 0. Entonces voy a sustituir, ¿no? Esta información. Voy a sustituir esa información aquí, ¿no? Como les decía, esto es 0. Entonces ya no tengo este tercer término, solo voy a tener estos dos términos, ¿ya? Por la exponencial de menos x, ¿ok? Y luego, ahora, ¿no? Como les decía, la exponencial de menos x, ¿no? O la exponencial de x nunca es 0. O sea, por más de que el x sea 0, entonces yo voy a tener, ¿no? Exponencial de menos 0, exponencial de 0, 1, ¿no? O sea, esto nunca es 0. O sea, igual no hay otra chance aquí, ¿no? O sea, eh, aquí, ¿no? Esto tiene que ser 0, no hay otra, ¿no? ¿No? O si quieren pueden ponerlo así, ¿no? A ver, ¿qué pasa si esto es 0? Aquí por si acaso estoy usando esta propiedad que estoy colocando aquí en rojo, ¿no? El producto, ¿no? Aquí A por B es 0, ¿no? Esto implica que el A es 0 o el B es 0, ¿no? Como les decía, ¿no? Esto está jugando el papel de la A, esto el papel del B, entonces tengo A igual a 0 o B igual a 0, ¿no? Pero en realidad esta segunda opción no funciona, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando yo aplico, por ejemplo, el logaritmo de esto, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? Logaritmo del exponencial de menos x, al lado derecho, logaritmo de 0. El logaritmo de 0 no existe, ¿no? Entonces, o sea, esta opción la desecho, ¿no? Por eso aquí les decía, ¿no? O sea, lo único, ¿no? Que yo tengo aquí, ¿no? La única conclusión que yo puedo dar es que esto es 0, ¿ya? Esto no va a ser 0 jamás, ¿no? Porque tendría aquí esta contradicción, ¿no? O este problema de que el logaritmo de 0 no existe, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Voy a factorizar el x. Entonces, factorizo el x que me va a quedar, ¿no? 2 menos x, ¿no? Entonces, eso me dice, nuevamente aquí aplico esta propiedad, ¿no? Del AB igual a 0 significa A 0 o B 0, ¿no? Entonces, eso significa que este A es 0 o este B es 0, ¿no? Entonces, de aquí yo tengo que, pues, el X es 0, ya, yo tengo que el X es 0, o, ¿no? Aquí, ¿no? 2 menos X es 0, eso significa que, pues, el X es 2, ya, el X es 2. Entonces, los puntos críticos son justamente estos, ¿no? Aquí, ¿no? X igual a 0. ¿Qué pasa cuando el X es igual a 0? O sea, el Y siempre es 0, ¿no? El Y siempre es 0. La segunda componente siempre es 0. Aquí, ¿no? Siempre es 0, ¿ya? Y la primera componente puede ser 0 o puede ser 2. Aquí puede ser 0 o puede ser 2. ¿Ok? Y así, ¿no? Entonces, aquí graficando, ¿no? Que ya estábamos allá arriba, ¿no? Graficando, ¿no? Entonces, los puntos no son estos, ¿no? Aquí el 0, 0 y el 2, 0, ¿no? Aquí, ¿no? El 0, 0. Ahí, ¿no? Aquí tenemos el 0, 0, fíjense, ¿no? El 0, 0 y el 2, 0.
¿no? Entonces, los ubico estos puntos en la gráfica de F, el 0, 0 y el 2, 0. ¿No? Aquí, ¿no? Está el 0, 0, el origen, y el 2, 0 que está por aquí. ¿Ya? Entonces, aquí gráficamente podemos ver que en el 0, 0 tenemos un mínimo, ¿ya? Y aquí, ¿no? En este 2, 0 tengo un punto silla, ¿no? Porque aquí, ¿no? Hay direcciones, ¿no? Que van hacia arriba y direcciones hacia abajo. O sea, no tengo definido si es un mínimo o un máximo, entonces tengo un punto silla, ¿ya? Pero como les digo, ¿no? O sea, la gráfica no es del todo. Me tengo que apoyar también de la parte analítica, no tengo que convencerme realmente, ¿no? De que el 0, 0 es un mínimo, de que el 2, 0 es un punto silla, ¿no? O sea, no es suficiente la gráfica, ¿no? También tengo que hacer la parte analítica, ¿no? Y a veces la parte analítica tampoco es suficiente, como les he dicho, ¿no? A veces, ¿no? Tenemos que graficar, ¿no? Para, o sea, tener un todo, ¿no? O sea, son uno complemento del otro, ¿ya? Entonces pasamos a la etapa 2, ¿no? O sea, hasta ahorita hemos hecho la etapa 1. Hemos calculado, ¿no? En la etapa 1 los puntos críticos. Ahora en la etapa 2 vamos a calcular las derivadas parciales de segundo orden. Es decir, no vamos a calcular fxx, fyy y fxy, ¿no? Porque queremos saber, ¿no? Cuánto es el discriminante. En realidad, ¿cuál es el signo del discriminante, ¿no? Porque una vez que nosotros sabemos el signo del discriminante y también, ¿no? El signo de fxx, entonces nosotros vamos a poder determinar si en estos puntos críticos, en este caso, ¿no? En el 0, 0, en el 2, 0, yo tengo un máximo, un mínimo, o realmente no tengo este punto silla que les mostraba aquí, ¿no? Que es en este caso el 2, 0. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? La función es esta, ¿no? Esta es nuestra función. Entonces voy a calcular la segunda derivada, ¿no? O sea, yo ya había calculado la primera derivada, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a calcular algo que ya he calculado, ¿no? Entonces, yo ya tengo la primera derivada. Aquí lo habíamos calculado, ¿no? La primera derivada me ha dado esto. Me ha dado esta es la primera derivada, ¿no? Esta es la primera derivada con respecto de x, ¿no? Lo voy a colocar ahora así en naranja, ¿no? 2x menos x cuadrado menos y cuadrado por la exponencial de menos x, ¿no? Entonces voy a calcular ahora esto, ¿no? Voy a sacar otra vez su derivada con respecto de x, ¿ya? ¿No? Para obtener fxx, ¿ya? Y luego, aquí, ¿no? Aquí hemos calculado también, ¿no? La derivada con respecto de y, ¿no? La derivada con respecto de y me ha dado esto, ¿no? Me ha dado esto, ¿no? La derivada con respecto de y. Que lo voy a colocar en amarillo. ¿Ya? Entonces, no voy a volver a calcular porque ya he calculado, ¿no? La primera derivada con respecto de y. Entonces, luego calculamos, ¿no? Nuevamente, pero esto con respecto de y para así tener, ¿no? F y y. ¿Ya? Para tener aquí este F y y. Entonces, así, ¿no? Aquí, ¿no? Derivo nuevamente esto con respecto de x, ¿no? Entonces, con respecto de x, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser esto, no? Va a ser lo siguiente, ¿ya? Así, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿no? Puedo desglosar, ¿no? Todo esto. Puedo desglosar. O puedo aplicar la regla del producto. Ya que está aquí el producto, voy a aplicar la regla del producto. ¿Ya? Entonces, no tengo que derivar primero esto con respecto de x, ¿no? Con respecto de x, voy a poner entre paréntesis, es 2, ¿no? Menos 2x y ya. Porque esto no tiene derivada 0, ¿no? Porque estoy derivando con respecto de y. Entonces, esto es 2 menos 2x y aquí no voy a derivar la exponencial. Ya lo voy a mantener aquí intacto. Entonces, voy a colocar aquí la exponencial de menos x. Ahora sí, ¿no? O sea, ya no voy a derivar lo que ya he derivado, ¿no? Entonces voy a colocar aquí 2x menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? Y ahora sí ya voy a derivar la exponencial, ¿no? La derivada de la exponencial es la misma, ¿no? Es la misma, solo que por la regla de la cadena derivo el exponente. En este caso, ¿no? Este x negativo, entonces la derivada de menos x es menos 1, ¿no? Solo aquí voy a colocar el menos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esto, ¿no? Que bueno, ya lo había escrito aquí abajo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no?
Es eso. Ahí. ¿Ya? Entonces, yo tengo la derivada, ¿no? Segunda, ¿no? Con respecto de X, ¿no? Está... Ahora sí. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Me fijo que puedo factorizar la exponencial de menos X. ¿No? Puedo factorizar la exponencial de menos X. ¿No? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 menos 2X. Aquí menos 2X menos por menos más. Menos por menos más, ¿no? Y luego veo, ¿no? Esto que son comunes, los voy a sumar, ¿no? Me da menos 4X. Y luego ahora voy a derivar esto con respecto de Y. Con respecto de Y solamente es, ¿no? 2 exponencial de menos X. ¿No? Luego, a la derivada, ¿no? ¿No? Esta, ¿no? Le puedo, derivar con respecto de Y, ¿no? Con respecto de Y, que va a ser simplemente, ¿no? Va a ser menos 2Y exponencial de menos X, ¿no? O aquí puedo derivar con respecto de X, ¿no? Con respecto de X, ¿no? Así, ¿no? Voy a... aquí, ¿no? Esto, estoy derivando esto con respecto de Y, ¿no? Con respecto de Y, solo va a ser, ¿no? Como les decía, menos 2Y exponencial de menos X, ¿ya? Y luego, ¿no? Aquí lo voy a borrar. ¿Ya? O puedo hacer, ¿no? Tal vez esto, ¿no? A esto le puedo derivar con respecto, a esto puedo derivarle con respecto a X, ¿no? Entonces la derivada con respecto a X va a ser lo mismo, solo que con signo aquí negativo. Y esto yo puedo hacer, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? O sea, estas mixtas son iguales porque lo que está aquí ¿no? O sea, lo que está, ¿no? En naranja y amarillo son funciones continuas, ¿no? O sea, solamente yo tengo, ¿no? Que estos son iguales, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La regla de Clairaut, ¿no? Les decía, ¿no? Aquí estoy aplicando Clairaut por si acaso. Es una regla que le hemos aprendido, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Aquí. ¿No? Aquí estoy usando Clairo. Y Clairo, creo que se escribe así, algo así, ¿ya? Vamos a revisar, ¿ya? Si es que no se acuerdan esta reglita, ¿no? Estamos hablando ahí de derivadas parciales, ¿no? Van a revisar esta parte, ¿no? Cuando esto es igual a esto, ¿no? Porque no siempre son iguales, ¿no? Pero en este caso sí son iguales, ¿ya? Entonces, la derivada mixta me ha dado esto. La derivada, ¿no? De segundo orden con respecto a X me ha dado todo esto, ¿no? Me ha dado esto. La derivada de segundo orden con respecto a Y me ha dado esto. Y las derivadas mixtas me han dado esto. Entonces, ahora sí voy a pasar a la etapa 3, donde nosotros calculamos, ¿no? ¿No? Los máximos mínimos con el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta tablita, ¿ya? Esta tablita. Aquí colocamos los puntos críticos en esta primera columna, que son dos, ¿no? El 0, 0 y el 2, 0. ¿Ya? Aquí voy a colocar, ¿no? La derivada, ¿no? Con respecto, las derivadas de segundo orden con respecto a X, la derivada de segundo orden con respecto a Y, la derivada mixta, ¿no? Aquí voy a colocar esta otra columna, ¿no? El discriminante, ¿no? Que aquí está la formulita, ¿no? fxx, fyy menos fxy cuadrado. Y aquí voy a ver, ¿no? ¿Qué conclusiones saco, ¿no? Si es un máximo, mínimo, o un punto silla, no se decide, ¿no? El punto. Entonces, aquí solamente es evaluar, ¿no? O sea, yo ya tengo fxx, ¿no? Entonces, voy a evaluar donde es X, voy a colocar 0. Donde es Y, voy a colocar 0, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Donde es X, ¿no? Déjeme, voy a checar un poco ya la pantalla para que pueda verse mejor, ¿ya? Para que se pueda apreciar todo, ¿ya? Entonces aquí fíjense, ¿no? Primero voy a estudiar el 0, 0. Solamente me voy a dedicar en el punto crítico 0, 0. ¿Ya? Solamente en el 0, 0 me voy a concentrar, ¿no? Entonces, X de aquí adelante 0, Y es 0, ¿no? Entonces, aquí en lugar de este X coloco 0, ¿no? Aquí no voy a colocar en lugar del X, voy a colocar 0, ¿no? Esto es 0, en lugar del X, ¿no? Esto es 0, en lugar del Y es 0. Aquí, ¿no? La exponencial de 0, ¿no? La exponencial de menos 0, ¿no? La exponencial de menos 0 es la exponencial de 0, la exponencial de 0 es 1.
¿no? Entonces, esto es 1. Entonces, fíjense aquí, yo voy a tener 2 por 1, 2. ¿No? Entonces, aquí estoy evaluando simplemente, ¿no? Luego aquí, ¿no? Voy a colocar en lugar de el x, ¿no? Voy a colocar 0, como les decía, ¿no? La exponencial de menos 0 es exponencial de 0. Exponencial de 0 es 1, ¿no? Entonces, aquí yo tengo 2 por 1, 2. Nuevamente. Tengo 2, ¿no? Y finalmente aquí, ¿no? Voy a colocar aquí, ¿no? En lugar del y coloco 0, en lugar del x coloco 0. Esto me da 0, ¿no? Porque tengo 2 por 0, 0, ya no me importa ni siquiera la exponencial estudiar, o sea, esto me da 0, ¿no? Y luego, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a ahora evaluar en el punto 2, 0. Entonces, en lugar del x voy a colocar 2 y en lugar de y voy a colocar 0, ¿no? Entonces, esto va a valer ahora 2, ¿no? Esto va a valer 2. Esto es 0, el y continúa siendo 0, el x vale 2, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto me va a dar, no? Aquí esto me va a dar 2, ¿no? Menos 4 por 2 es 8, ¿no? 8. 2 al cuadrado es 4, ¿no? 4. Y luego aquí, ¿no? Y es 0, ¿no? Aquí, ¿no? Y todo esto lo voy a multiplicar por la exponencial de menos 2, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? ¿Esto qué me va a dar, no? Aquí esto me va a dar 2 más 4, 6, ¿no? Menos 8, menos 2, ¿no? Entonces, esto en realidad me da menos 2 exponencial de menos 2, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar aquí, ¿ya? Y luego voy a evaluar, ¿no? En lugar del x voy a colocar 2, en lugar del y voy a colocar 0, ¿no? Pero aquí no hay y, entonces solamente esto va a ser, ¿no? 2 exponencial de menos 2, ¿no? Ahora, si coloco y igual a 0, ¿no? Todo esto se va a cerar, ¿no? Y voy a tener 0, ¿no? Y luego aquí yo hago, ¿no? El discriminante, la formulita, ¿no? Es fxx, fyy menos fxy cuadrado, ¿no? ¿Qué es fxx? Es 2, ¿no? Coloco aquí 2, ¿no? Aquí 2. Luego, ¿no? ¿Qué es FYY? ¿No? Nuevamente es 2. Aquí, ¿no? Nuevamente es 2. ¿Ya? ¿Y qué es FXY? FXY es 0. ¿No? Entonces, esto es 0. Entonces, ¿esto qué me da? Esto me da, ¿no? Simplemente 2 por 2 menos 0, ¿no? 2 por 2, 4. ¿No? Entonces, ya hago eso, ¿no? Ya tengo el discriminante. Ahora aquí, ¿no? Aquí, el fxx es todo esto, ¿no? El fxx es todo esto. Aquí, ¿no? El fxx es todo esto. Y hago fyy, ¿no? El fyy es esto, ¿no? 2 exponencial de menos 2, ¿no? Positivo, ¿no? Y luego, ¿qué es el fxy, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Es 0 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? ¿No? Esto me va a dar menos por más, menos 2 por 2, 4 y sumo, ¿no? La exponencial de menos 2. Bueno, en realidad hago, ¿no? Exponencial de menos 2 por exponencial de menos 2, eso me da exponencial de menos 2, ¿no? Exponencial de menos 4, ¿no? Entonces, el discriminante aquí tiene signo positivo, ¿no? Entonces, yo tengo el discriminante positivo, el f de xy, el f de xx es también positivo, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? Esto es positivo. El discriminante es positivo. El fxx también es positivo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Según el test, ¿no? El teorema que les he mostrado, nosotros, ¿qué tenemos, no? Cuando el discriminante es positivo, cuando el fxx es positivo, entonces yo tengo un mínimo, chicos, ¿ya? Y luego, ¿no? En este punto aquí, ¿no? 0, 0, yo tengo mínimo, ¿no? Por eso en la grafiquita salía no mínimo, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a volver a la gráfica, ¿ya? Y luego aquí, ¿no? Ahora yo tengo el discriminante, ¿no? Aquí, ¿no? La exponencial, como les digo, siempre es positivo, ¿no? Esto siempre es positivo. Esto siempre es positivo, pero el menos 4 es negativo. Entonces tengo un negativo por un positivo. Esto me da un negativo, ¿no? Entonces tengo un discriminante, el discriminante negativo. Entonces ni siquiera ya me interesa ver ¿no? El valor, bueno, el signo del fxx, ¿no? Porque cuando yo tengo el discriminante negativo, inmediatamente yo tengo un punto silla, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, nosotros podemos eso, ¿no? Aquí decir, ¿no? En el 0, 0 tengo mínimo, en el 2, 0 tengo silla, ¿no? Entonces, realmente me convenzo, no solamente de la gráfica, ¿no? Analíticamente. En el 0, 0 tengo mínimo por el teorema, por el test, que realmente se lo tienen que aprender, chicos, ¿ya? Y en el 2, 0 tengo un punto silla, ¿ya? Entonces, es eso lo que tenemos aquí.
¿ya? Y también se lo puede ver, ¿no? Esta función con los mapas de contorno, ¿ya? Entonces, con los mapas de contorno, aquí no tenemos estas curvas. Fíjense, aquí tenemos estas curvas, donde tenemos lo siguiente, ¿no? Notemos que la curva de nivel de la siguiente figura rodean el mínimo, ¿ya? Las curvas de nivel rodean el mínimo local en P, siendo que F es creciente en todas las direcciones que surgen de P, ¿ya? Por el contrario, F presenta un punto silla en el Q aquí, ¿no? O sea, aquí yo tengo el mínimo local en el 0,0, ¿ya? O sea, tengo, ¿no? Que en el mínimo local, ¿no? F es creciente, ¿no? Crece, 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 ¿no? Pero en este punto Q, ¿no? Tengo un entorno que, pues, no tengo aquí, ¿no? Crecimiento, decrecimiento, crecimiento, decrecimiento. Entonces, pues por eso tengo un punto silla, ¿ya? Y es eso, ya la próxima clase vamos a continuar con más ejemplos, ya no nos da para más. El día lunes continuamos con más, ya el día lunes, si no me equivoco, es 9, ¿ya? Entonces, es eso, ya vayan, no se olviden de, va a hacer, ¿no? Ir haciendo su práctica, ¿no? ¿No? Su lista de ejercicios, ¿ya? Su lista de ejercicios que son los impares y hacer su, ¿no? Su guía, ¿no? De ejercicios que son los pares, ¿ya? Las instrucciones, les reitero, están, ¿no? En el Classroom, ¿ok? Están en el Classroom, entonces, por favor, vayan eso, ¿ya? Vayan haciendo, ya no se acumulen para último momento. La lista de ejercicios es para antes del examen y la guía de ejercicios es para el día del examen, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos por aquí, les paso el link de la clase y nos vemos el día lunes, ¿ok? Está bien, Lee, gracias. Hasta luego, chao chicos, que estén bien, hasta luego, chao, chao.